Hola a todos, y bienvenidos a la nueva serie Analo Horror de Clarence, creado por el mismo talentoso canal que nos trajo las cintas de Intensamente. En esta oportunidad, seremos testigos de una temática oscura y religiosa que gira en torno al universo de Clarence. El video lleva por nombre El Juicio Divino. Inicia mostrando el estómago censurado de aparentemente Clarence, donde en el borde de la parte oculta hay evidencia de una gran herida. Gran parte de la narración se presenta a través de notas escritas, y la primera de ellas dice: estábamos divirtiéndonos en el bosque, cuando esas extrañas trompetas sonaron en el cielo. A juzgar por el nombre del video, es evidente que estos sonidos hacen referencia a las trompetas descritas en el Apocalipsis bíblico. Cada trompeta representa un juicio divino, y suena para anunciar eventos catastróficos que marcan el principio del fin para la humanidad. La siguiente nota continúa: corrimos a mi casa lo más rápido posible. Sabíamos que algo malo estaba a punto de suceder. La escena muestra a Clarence observando por la ventana de su casa, sugiriendo quedarse dentro y esperar a su madre. Está acompañado por sus amigos Jeff y Sumo. Cuando Jeff menciona que su madre podría no llegar, Clarence se da cuenta de que ha comenzado a llover sangre. La lluvia de sangre fue el inicio de una serie de anomalías. Al parecer, las plantas se queman al contacto de esta lluvia. A la media hora, de nuestra frente emergió un extraño símbolo. Este símbolo cobra un profundo significado dentro del contexto apocalíptico, ya que la Biblia menciona dos tipos de marcas durante los últimos tiempos. Una de ellas es el sello divino sobre los siervos de Dios, descrito en Apocalipsis 7:3, diciendo: no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Por otro lado, también se menciona la marca de la bestia en Apocalipsis 13:16-18, y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. A juzgar por el diseño de la marca que aparece en la frente de los niños, se sugiere que corresponde al sello de los siervos de Dios. Clarence, visiblemente preocupado, menciona que la lluvia no ha cesado en más de 2 horas y que su madre aún no ha regresado. El reloj marca las 12 de la noche. Jeff descubre que las líneas telefónicas han dejado de funcionar, mientras Sumo permanece sentado, meditando sobre qué hacer. Clarence, por su parte, observa las noticias en televisión. En el noticiero, el alcalde exhorta a la población a permanecer en sus hogares. Afirma que aquellos que poseen el sello en la frente serán preservados por la gracia divina, mientras que los que no lo tienen, a quienes describe como pecadores, no deben alzar la mirada al cielo. El mensaje concluye con una advertencia solemne: benditos sean los que busquen refugio en la fe, pues la tierra no volverá a ser la misma. Se invita a abrazar con devoción la llegada de una nueva era bajo el designio de Dios. Una segunda trompeta sonó, y del cielo cayó ese asteroide de gran tamaño. Creemos que cayó en el centro del Océano Pacífico, ya que solo se sintió un pequeño temblor. En medio del encierro, Jeff comenta que tienen suficiente comida para sobrevivir algunos días, mientras prepara sándwiches. Clarence, sin embargo, no tiene apetito. Solo espera con ansiedad la llegada de su madre. Sumo intenta sin éxito hacer una llamada telefónica. Jeff insiste en que Clarence debe comer, agregando que su madre probablemente esté a salvo, esperando a que todo esto termine. El tiempo avanza hasta que el reloj marca las 6 a.m. Clarence se observa en el espejo y comienza a notar algo extraño. Ha empezado a ver y escuchar cosas que no parecen reales. Lo escribe en una nota. No les he dicho a los chicos, pero desde que empezó todo esto, he comenzado a ver y escuchar cosas. Dejando eso de lado, la lluvia de sangre cesó, pero sabíamos que las trompetas seguirían resonando.
la tercera trompeta sonó y otro gran asteroide cayó, siendo aún más fuerte que el anterior. En ese momento, Jeff se percata de que del grifo ya no sale agua, sino una sustancia extraña. Considera que deberían abandonar la casa, ya que sin acceso a agua potable, su supervivencia está en riesgo. Pese a esto, Clarence insiste en quedarse. Aún tiene la esperanza de que su madre regrese. Cuando Sumo se dispone a proponer una idea, un fuerte golpe en la puerta lo interrumpe. En este punto, el código QR que aparece en pantalla dirige a otro video titulado Sumo, ¿dónde estás?, en el que se muestra la imagen de Mel Sumowski, el padre de Sumo, con una escopeta en las manos. La descripción del video dice: Sumo, tus hermanos te están esperando en casa. Siguiendo con el video principal, Clarence decide abrir la puerta y se encuentra con Percy del otro lado, quien también porta la misteriosa marca en la frente. Percy le comenta que su madre solía leerle Apocalipsis 21:1, el cual dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Con un tono melancólico, Percy revela que su madre tuvo la desgracia de mirar al cielo, y luego le pregunta a Clarence si sabe dónde está la suya. También le cuestiona si él aún no ha levantado la mirada. En este momento, un nuevo código QR aparece en pantalla, llevando al video titulado Lo siento, Clarence, cuya descripción reza: ojalá tuviera tus ojos inmutables. Durante los primeros segundos del video, Percy pronuncia unas palabras cuya carga simbólica parece estar dirigida a Dios. Su rostro perturbado y el desatornillador que sostiene en sus manos sugieren que tiene intenciones hostiles, posiblemente hacia quienes no poseen la marca divina. Esto refuerza la idea de un fanatismo violento y una devoción llevada al extremo. De regreso al video base, Clarence finalmente levanta la vista hacia el cielo, y lo que ve lo deja completamente paralizado. Sus padres, muertos y flotando, con sangre en sus narices y extremidades grotescamente dobladas. Con esta perturbadora imagen, el video concluye. Este primer episodio nos sumerge en un mundo donde lo divino y lo terrorífico se entrelazan. Las trompetas anuncian el fin, y los niños quedan atrapados entre símbolos bíblicos, lluvia de sangre y señales marcadas en sus frentes. El personaje de Percy representa el peligro del fanatismo religioso, utilizando la fe como justificación para ejercer crueldad e imponer su visión del bien y del mal, mientras que los demás niños se aferran a la esperanza de que todo vuelva a la normalidad. Aunque todo apunta a un juicio espiritual, aún desconocemos el castigo exacto que aguarda a quienes osen mirar al cielo, ya que, en la Biblia, no se menciona explícitamente. Este concepto podría ser una interpretación original creada para la narrativa de esta historia. Las consecuencias de las trompetas descritas en la Biblia coinciden sorprendentemente con los eventos que se desarrollan en la trama. En los capítulos 8 y 9 de Apocalipsis, la primera trompeta provoca granizo y fuego mezclados con sangre, quemando la tercera parte de la tierra, árboles y hierba verde. En esta historia, se menciona una lluvia de sangre que provoca la quema de las plantas al contacto. La segunda trompeta describe una montaña ardiente cayendo al mar, matando a la tercera parte de los seres marinos y destruyendo barcos. En la historia de Clarence, un asteroide de gran tamaño cae, aparentemente en el Océano Pacífico, causando un evento similar. La tercera trompeta menciona la caída de una gran estrella llamada Ajenjo sobre los ríos, lo que convierte las aguas en amargas y causa muchas muertes. En la historia, se menciona otro asteroide y la contaminación del agua potable, con Jeff sugiriendo que no podrán sobrevivir sin ella. En la Biblia, las trompetas son 7 en total, lo que sugiere que podríamos esperar eventos aún más dramáticos, como la oscuridad de una tercera parte del sol, la luna y las estrellas, así como la apertura de un abismo del cual emergen langostas demoníacas para atormentar a aquellos sin el sello de Dios, entre otros juicios. Además, es posible que el creador de esta historia continúe explorando los eventos que siguen a las 7 trompetas, las temidas copas de la ira de Dios, que traen juicios aún más intensos y devastadores que los de las trompetas. Con esta rica temática, la historia tiene un futuro prometedor,
ya que el libro de Apocalipsis es largo, profundo y lleno de elementos que podrían alimentar múltiples tramas intrigantes. Estaremos a la espera de futuros episodios para saber cómo continúa la trama, creado por el talentoso L30K72. Si deseas opinar algo o recomendar alguna serie, no dudes en comentar. No olvides activar campanita para estar al tanto de nuevas actualizaciones. Cuídense, los quiere Muercitine.